Hola amigos, que la paz del Eterno permanezca en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la porción número 19 que lleva por nombre Terumá, pero que le he titulado en esta ocasión ¿qué le puedes dar a Dios? Sí, es una pregunta, ¿qué le puedes dar a Dios? En una ocasión sentado allí en la iglesia, recibí yo esta pregunta de quien daba el mensaje en esa vez. Y bueno, yo me hice la pregunta, bueno, ¿y qué le puedo yo dar a Dios? En ese tiempo era yo un joven de escasos 20 años, con una carrera universitaria por terminar sin patrimonio alguno, y estaba yo bajo la economía reprimida de la década de los 80s. ¿Qué le podía yo dar a Dios? Pues realmente yo decía, no, creo que le están preguntando a quien no tiene las respuestas. Pero el día de hoy vamos a estudiar esta porción y vamos a ver que sí hay algo muy valioso que le podemos dar a Dios. Y en ello tendremos bendición. Quédate conmigo y aprendamos juntos de la palabra de Dios. ¿Qué le puedes dar a Dios? En esa ocasión yo realmente me sentí pues sin nada cuando me hicieron a mí la pregunta, ¿qué le puedo yo dar a Dios? Sin embargo, con el tiempo, con los años, la instrucción y pues sí, obedecer los principios que la palabra de Dios dice, yo me di cuenta que no solamente había mucho que le podía yo dar a Dios, sino que además era mucho más lo que yo recibiría en bendición, en instrucción, en bienestar. Y no es porque la relación con Dios se trate de un intercambio, sino que realmente hay algunos puntos finos que la gente busca y la gente persigue sin saberlos, pues el tesoro de ese conocimiento está en esta porción. Te invito a que leas en esta semana con tu familia Éxodo capítulos 25 al 27, sí, esa maravillosa, muy interesante porción de la Escritura en la cual se ve la construcción del tabernáculo. Pero bueno, para ubicarnos en qué es en el panorama general de este estudio, vamos al resumen de esta porción. El pueblo de Israel es llamado a contribuir con oro, plata, cobre, lana, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especias y piedras preciosas, con las cuales Dios le dice a Moisés, harán un santuario y yo voy a estar en ustedes. En la cima del Sinaí, Moisés recibió instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo para poder desmantelar, transportar y hasta rearmar todo fácilmente, viajando así por el desierto. El pasaje muestra el tabernáculo, su mobiliario y sus utensilios. Sin duda, uno de los más importantes era el arca del pacto. Esta arca contenía 3 cosas: las tablas del pacto, 2 litros aproximadamente de maná y la vara de Aarón que reverdeció. El arca tenía 2 varas de madera cubiertas de oro para ser transportada. Estas varas debían permanecer en ella siempre. Pues ahí tienes el resumen de esta porción. Obviamente es extensa en los detalles, es muy minuciosa. Es una de las porciones de la Torá que más detalle tiene, pero precisamente por lo breve de este estudio solamente tocaremos algunos de los puntos. Y para ello vamos al texto base que vamos a tomar en esta ocasión, en Éxodo capítulo 25. La palabra de Dios dice así, versículo 1. El Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Pasamos al versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a cada lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Muy interesante, muy interesante. Y quiero retomar la pregunta que me hicieron en aquella ocasión, ya hace bastantes años. ¿Qué le puedo dar a Dios? Como te dije, era yo un joven sin un patrimonio, apenas lo iba yo a formar, apenas tenía yo que salir de la universidad y trabajar mucho para formar un patrimonio y entonces pues posiblemente tener algo que poder ofrecer pues
a la que sería mi esposa, a mi familia en general, mis hijos, pero también le podría ofrecer a Dios algo. Sin embargo, yo había venido de una instrucción en la cual me habían dicho, y me habían dicho bien, que Dios lo tiene todo, Él no necesita nada. Lo que no me habían dicho es que de lo material yo podía dar, y esto afectaría muy positivamente lo espiritual. Antes de que le cambies al video, antes de cualquier cosa, quiero decirte que el día de hoy existen, obviamente no te voy a pedir algo de dinero, por supuesto que no, pero existen muchos desvíos en cuanto a esta instrucción, y mucha gente está desilusionada porque el uso de los recursos materiales en los lugares de fe no se le está dando el uso que muchos quisieran o que muchos desearan. Mira, independientemente de que eso es cierto, también es muy cierto que de todas maneras el corazón del ser humano tiene que aprender a ser generoso como lo es Dios. Y si bien te dije que no te voy a pedir absolutamente nada, lo que te voy a enseñar es que lo material te ayuda fuertemente para tu crecimiento espiritual. Y por eso la pregunta, ¿qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le puedes dar a Dios? Hay dos cosas que el texto que leímos no dice, y dos cosas que sí dice. Las voy a poner ahorita aquí en pantalla. Y fíjate, vamos a recalibrar nuestro corazón. El texto en primer lugar no dice que den una ofrenda para mí. No dice así. Tampoco el texto bíblico dice, harán un santuario para mí y habitaré en él. Eso no lo dice. Pareciera que pues la vida el día de hoy nos dijera que esto es así, pero no, el texto bíblico claramente dice de otra manera. ¿Qué es lo que sí dice? El texto sí dice que tomen, no dice que den, dice que tomen una ofrenda para mí. ¿Qué diferencia, no, entre que den y que tomen? Y la otra que está diciendo que el texto sí dice, harán un santuario para mí y habitaré en ellos. Habitaré en ellos. Fíjate que las ofrendas, que es uno de los temas centrales de esta porción, porque pues terumá significa ofrenda, traducido al español, del hebreo al español, ofrenda. Las ofrendas son un catalizador, un potencializador extraordinario en la vida espiritual. La vida espiritual requiere de cosas trascendentes, como el amor, el perdón, la paz, la vida, y generalmente no conectamos lo material con lo espiritual en este sentido. Pero cuando nosotros aprendemos que la palabra de Dios nos dice que tomemos de lo que tenemos y de lo material y que lo demos conforme el deseo de nuestro corazón, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos sabiendo que las cosas materiales trascienden en lo espiritual, es que nosotros abrimos una puerta de una dimensión impresionante, y no es para volverse rico, no es para atraer el amor a tu vida, no, sino es para tu crecimiento espiritual. Esto es lo que yo aprendí y ahora te lo quiero compartir. Vayamos con el primero de los conceptos, que es el principal en esta porción, terumá. Terumá significa ofrenda, pero también tiene muchos otros significados muy parecidos. Fíjate nada más. Significa donación, ¿sí? Ve pensando en cosas que puedas donar, por ejemplo. Significa don o dádiva. Significa presente, obviamente significa regalo. Pero también significa contribución, aporte o tributo. Eso suena a impuestos, ¿verdad? Finalmente, terumá significa ofrenda, y terumá viene de una raíz hebrea que es la raíz rum, que significa alzar o levantar. Es decir, cada vez que nosotros decidimos, aceptamos el reto que Dios nos pone de tomar de lo que es nuestro y darlo a otros, es entonces que nosotros hacemos un uso especial de aquellos bienes materiales y los elevamos, pues esos bienes materiales no solamente suplen necesidades materiales, sino que van más allá y entran en el plano espiritual. Sí, lo material puede llegar a lo espiritual o tiene una injerencia y una conexión directa. Por supuesto que sí. Al dar así Israel voluntariamente y de corazón para la construcción del tabernáculo, ese lugar sería una muestra y además también una extensión del corazón de las personas que ofrendaron para ello. Y Dios no vendría a morar en el tabernáculo en sí, sino que vendría allí, a ese lugar, pero por causa del corazón de ellos. De hecho, cuando vamos al texto original, la Biblia, el texto original en hebreo, no dice que moraría en el tabernáculo, que la presencia de Dios no moraría en el tabernáculo,
Tampoco dice que Dios moraría entre ellos, como lo dice nuestra versión Reina Valera 1960, ¿sí? Es un pequeño detalle en la traducción, sino que cuando vas al original dice moraré en ellos. O sea, ustedes ofrenden, hagan este santuario y yo moraré en ustedes. Y ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Por qué te platico esto? Bueno, resulta de que por causa de la fe, por causa de la espiritualidad, la gente da generosamente de sus recursos. Esto es algo así porque Dios ha puesto ese diseño en nuestro corazón, el ser generosos. Por lo general, la gente está dispuesta a dar allí, en esa causa o en ese lugar donde entiende un alto nivel espiritual. En todas las religiones, en todo el mundo, esto es normal y hasta existe un famoso turismo religioso que acude a ese tipo de lugares, a ese tipo de santuarios en los cuales se considera que alguna presencia divina está ahí presente, pues por alguna circunstancia. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto no es así. No es que existan lugares santos en el mundo porque en sí sean lugares santos, sino que Dios siempre ha querido vivir en un lugar santo y ese no es aquí, no es allá, no es aquel que estás pensando, no es el que creías. No, el lugar santo en el que Dios quiere estar es en tu corazón. Ese es el verdadero santuario. Pero para que eso suceda, las personas tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender que hay causas superiores a las de nosotros. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú te compras ropa, muy bien, de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a lo que tú quieres, y esto suple una necesidad, bueno, para empezar, de vestir, de abrigarte, de proteger tu cuerpo, sí, pero también suple necesidades un poquito más internas, ¿no? Sentirse satisfecho con una buena ropa, sentirse bien, sí, porque te compraste algo que te gustó. Pero ¿a poco esa ropa siempre tiene ese valor? ¿Te has dado cuenta que cuando tu ropa se acumula ahí en el armario, en el closet, cuando se acumula en esos lugares, como que pierde un poquito de ese encanto? ¿Sabes que puedes hacer que eso vuelva a tener un gran valor? ¿Cómo? Ofrendando, dando. Tú puedes dar de lo que tú tienes. Por eso es que es muy incorrecto que en algún lugar te digan, es que tú tienes que dar esto. Es totalmente incorrecto. Esa sería una falsa enseñanza que estaría lastimando tu alegría al dar y que obviamente arruinaría todo el plan de Dios de que Él venga a morar a tu corazón. Así que tienes que darlo con alegría, tienes que darlo de lo que tú tengas, de lo que tú quieras, de lo que tú decidas, y eso lo puedes hacer. Cada vez que tú haces de las ofrendas, del dar a otros, cada vez que tú lo haces de una manera regular, Dios está viendo eso y Dios se agrada, no tanto de que lo des, que es muy bueno, no tanto de la alegría que causas en otras personas cuando tú das de lo que tienes, da cosas buenas, da cosas generosas, da de lo que tú tienes. Siempre habrá unas oportunidades. La semana pasada me acaba de llegar un correo de un amigo entrañable de hace muchos años con quien tengo contacto solamente por internet y me acaba de notificar, sí, de manera indirecta, el caso grave de su esposa, un caso grave de salud. Hay muchísima necesidad en este mundo, ¿sí? Y no es construyendo altares, templos, como en realidad el Señor va a llegar a morar a nuestro corazón. Él prefiere otros templos mucho más hermosos, que son el yo interno, el corazón. Por otro lado, si tú has sentido algún vacío, una vez una amiga le decía a otra, siento mucho vacío en mi vida. Y le dice la otra, ¿pero por qué? Si veo que tu casa está llena de electrodomésticos. Le dice, pues por eso, amiga, por eso. Ay, llenarnos de cosas simplemente por llenarlos. Llega un momento que sí, al principio nos puede hacer sentir bien, ¿verdad? La ropa, un automóvil, una buena casa, una buena vida con buenas cosas. Es muy bueno, es excelente. Sin embargo, va a llegar el momento en que tú te das cuenta que las cosas empiezan a perder sentido per se. Cuando eso sea, es que ya estás en esa situación y debiste haber cambiado desde hace mucho. No te preocupes, nunca es tarde. La generosidad siempre será bien recibida en este mundo donde hay tanta necesidad. Esta es la razón por la cual grandes maestros de la palabra de Dios como Pablo y el mejor de todos, Jesús, nos enseñó al respecto. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Así es.
Elohim ama al dador alegre. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¡Wow! Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En una ocasión escuché de parte de Dios, de una manera tan audible, cuando Dios me decía esto y recalibraba mi corazón. Entonces no fue difícil contestar la pregunta: ¿qué le puedes dar a Dios? ¿Qué puedes hacer de tus bienes materiales? Elevarlos, hacerlos una terumá, entregarlos con alegría y de todo corazón, tal vez a un necesitado en enfermedad, tal vez alguien de la calle que no conoces, tal vez para una buena causa. Recuerdo cuando nos llamaron a construir allá en la Sierra de Oaxaca una casita para una señora que verdaderamente no tenía dónde vivir, y pudimos entregar en terumá el esfuerzo de toda una mañana, una veintena de hombres, y pudimos construirle rápidamente una casa porque ya se tenían los materiales ahí, ya los habían destinado, pero no tenían quien lo hiciera. En fin, siempre habrá algo que tú le puedas dar a Dios, y tú dirás: es que Dios no necesita ni ese dinero, ni esas medicinas, ni esa ropa, ni esa ayuda, ni esas horas de trabajo. Dios no las necesita. No, pero todo lo que tú recibes, Dios te lo da por medio de alguien. De la misma manera, para darle algo a Dios, tú se lo das por medio de alguien que está en necesidad. Esta porción nos enseña a ser generosos, y vaya, si alguien es generoso, no le ganarás a Dios, Él será mucho más generoso. Pero vamos al siguiente tema: tus valores viajan contigo. El arca tenía 2 varas con las cuales era transportada. Estas varas debían permanecer siempre allí. Pero al leer la Torá descubrimos que la mayor parte del tiempo el tabernáculo estaba quieto, estaba estático. Sí, hacían salidas, hacían viajes, pero la mayor parte del tiempo, de esos 40 años, el tabernáculo estaba estático. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si la mayor parte del tiempo estaba ahí quieta el arca, por qué tenía que siempre, por orden de Dios, tenía que estar con las varas puestas para ser transportada? Bueno, la primera razón es porque Dios lo dijo. Obviamente, ahí no habría más que hacer, pero la curiosidad humana siempre pregunta: bueno, sí, pero ¿por qué? Y encontramos una enseñanza muy interesante de esto. Fíjate que los bomberos, los buenos bomberos, tienen que estar, cuando están allí en la estación, están de servicio, ellos están vestidos casi en su totalidad con su traje antiincendio. ¿Sí? Solamente les falta el casco, quizá la casaca, en fin, pero están vestidos ya casi en su totalidad para una emergencia, y es que ellos deben de estar listos porque los incendios simplemente no avisan y hay que estar listos para el movimiento. De la misma manera, el pueblo de Dios, quien es la presencia de Dios, que no está atado a un lugar, a una religión o a un estilo de o ideas humanas, sino que Él es en sí la casa de la presencia de Dios, porque aprendió a ser generoso con los demás. Él debe estar listo para moverse. ¿A qué nos referimos con eso? Mira, cuando una persona está en un lugar, tiende a comportarse de alguna manera. Sí, por ejemplo, si está en su casa, se comporta de una manera generalmente diferente a aquella en que si la persona está fuera de su casa, fuera inclusive de su ciudad o de su país. Las personas tienden a comportarse de manera distinta si están, dependiendo con las personas con las que estén. Ya sea que si están con la familia, pues se comportan de una manera, a que si están con los amigos, se comportan de otra manera. Es más, hasta la forma de vestirnos influye, y esto es de manera natural en cómo nos vestimos. A que no te comportas igual cuando vas vestido de gala como para una fiesta, a que cuando estás vestido de manera deportiva. ¿Verdad que siempre cambia? Aunque esto de cambiar nuestra forma de comportarnos y conducirnos según el lugar, las personas que nos rodean, la actitud que tenemos o inclusive la vestimenta que llevamos es algo totalmente normal, eso no quiere decir que sea lo ideal. Lo ideal es que tú te comportes, te conduzcas, pienses, hables de la misma manera, independientemente en el lugar donde estés y con quién estés. El arca del pacto tenía las varas ahí puestas porque nos está enseñando que nuestros valores, ¿cuáles? Nuestra espiritualidad, la generosidad, el amor, el perdón, pero sobre todo la presencia de Dios tiene que viajar con nosotros. Tenemos que estar listos para movernos en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona, y que
nuestro Dios vaya con nosotros y nos acompañe. El arca es sin duda el mueble más valioso del tabernáculo, y no solo por sus materiales, ni tampoco por lo que contenía, sino porque representa la presencia de Dios misma. Si hay algo, o mejor dicho, si hay alguien en verdad valioso que deba viajar contigo, ese es Dios. Pues cuando Dios viaja contigo, entonces estarás claro de llegar a tu destino. La conclusión de este estudio, que espero que lo compartas, que te suscribas y que le des clic ahí a la campana, la conclusión es esta. Tenemos 3. La primera de ellas: en este estudio hemos aprendido que la generosidad por medio de las ofrendas es correcta y debe de estar en nuestra vida de manera continua. No te canses de darle a otros. Segunda, también aprendimos que para que la ofrenda funcione debe ser voluntaria y con alegría. Dar por obligación echa a perder el efecto espiritual de todo intento. Y por último, también aprendimos que no son los lugares santos que tanta gente visita en ese turismo religioso aquellos en los que existe realmente la presencia divina. El verdadero lugar donde el único Dios eterno es en el corazón de una persona alegre, generosa y con un ánimo constante en cualquier lugar y en cualquier situación. Si tú quieres retomar el camino de encontrar, de ser esa casa de Dios, comparte este estudio, practícalo y te espero en la siguiente. Que el Señor te bendiga a ti, que el Señor bendiga a tu familia, a nuestro México y a Israel. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.